En esta segunda parte vamos a revisar estas gráficas con el fin de determinar la respuesta que tiene el huésped frente al tiempo cuando yo doy una inmunidad artificial pasiva versus una inmunidad artificial activa. Miremos lo interesante cuando yo administro una vacuna, inicialmente la inmunoglobulina, posteriormente la vacuna. Aquí estoy administrando una vacunación de antígenos del patógeno inicial con una respuesta inicial de anticuerpos muy primaria, muy inicial, pero hay unas células de memoria que van cayendo con el tiempo. Es decir, la vacunación genera una respuesta inicial, pero con el tiempo puede ir disminuyendo y necesito una revacunación. Mientras que cuando tengo una infección natural, o sea, una inmunidad natural, miren cómo es la respuesta inmunológica muchísimo mayor y esto perdura en la mayoría de las oportunidades durante toda la vida, dependiendo obviamente de la infección, pero en la mayoría de las oportunidades es así. Por ejemplo, un paciente que ha tenido durante su niñez infección por varicela, pues genera una respuesta inmunológica perdurable durante toda su vida, de tal manera que cuando entra en contacto nuevamente con la varicela se hace resistente. Esta es la inmunidad adquirida de memoria. La autoinmunidad, entonces, el organismo es capaz de distinguir entre lo propio y lo extraño. Recuerden que esto se hace gracias al complejo mayor de histocompatibilidad. Cada célula de nuestro organismo puede expresar el complejo mayor de histocompatibilidad y generar o distinguir lo propio de lo extraño. Y eso genera una tolerancia inmune. Esta capacidad se adquiere, la autoinmunidad, durante el desarrollo embrionario en el timo, el sitio de maduración de las células T, y la médula ósea mediante mecanismos de selección clonal, es decir, mediante la selección de un grupo de células que van creciendo mientras que otras son eliminadas. Cuando la tolerancia puede fallar, entonces puede existir autoinmunidad. El ejemplo típico es el lupus eritematoso sistémico. Precisamente es el artículo que vamos a revisar en este módulo. Por defecto de la tolerancia, y por exceso de la tolerancia es la inmunodeficiencia. Entonces son todos los procesos de inmunodeficiencia que vamos a ver en el próximo módulo. Los mecanismos de selección clonal, principalmente la selección de los linfocitos T, como les mencioné en la diapositiva anterior, ocurre durante la maduración del timo, y los linfocitos desarrollan receptores de membrana, se le conocen como receptores de las células T, o sea, TCRs, que les permite reaccionar con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias, con las que contactan mediante los autoantígenos. Solo sobreviven los linfocitos que tienen los receptores adecuados para reconocer antígenos extraños de los propios. El resto son completamente eliminados. Entonces aquí está en la médula ósea y aquí hay diferentes células T. En el timo, algunas se destruyen, casi siempre el 97%, sobreviviendo solamente el 5% de, digamos, todos esos linfocitos iniciales que maduran, de tal manera que se eliminan lo que es reconocido como extraño. Y estos linfocitos son los que después van a revisar, van a estar en los órganos linfoides y van a revisar las células como propias o como extrañas, principalmente los natural killer. Lo que es extraño, el natural killer, induce la apoptosis o la destrucción. La apoptosis, recordemos que es la destrucción de la célula de manera programada. Y aquí está todo el proceso de maduración de los linfocitos T. Aquí hay un precursor que adquiere un receptor de linfocitos T, y al final tenemos los linfocitos CD8 y los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 se encargan de todo el proceso de colaboración, de ayuda, de activación de otro tipo de linfocitos como los linfocitos B, mientras que los linfocitos CD8 son citotóxicos, destruyendo también células, muy similar a los natural killer. Entonces aquí está nuevamente cómo es el proceso, digamos, de maduración, de reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad, y lo que no es reconocido es destruido
y lo que es reconocido como propio pues sigue su proceso de maduración. Hay una selección positiva de linfocitos T. Este tipo de selección consiste en la selección positiva. Esto es, sobrevienen aquellos timocitos que poseen la capacidad de reconocer de manera débil mediante sus receptores a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad presentes en las células epiteliales del timo. Y la negativa, pues simplemente lo que no es reconocido como propio es eliminado. Mientras que la selección para los linfocitos B se produce mediante un fenómeno similar, pero no en el timo, sino en la médula ósea, en el que se seleccionan los linfocitos B que no producen anticuerpos contra los autoantígenos, es decir, los linfocitos B que empiezan a producir anticuerpos contra nuestras propias células son eliminados, mientras aquellos que producen anticuerpos contra células externas o noxas o sustancias extrañas no propias del organismo son los que siguen su proceso de maduración. La autoinmunidad entonces es un proceso que se desencadena por la alteración del reconocimiento de lo propio, es decir, las células empiezan a reconocer lo propio como si fuera extraño y inmediatamente vienen todos los procesos desencadenantes de la autoinmunidad. Dentro de ellos están esclerosis múltiple, miastenia gravis, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, Guillain-Barré. Todas estas enfermedades son blancos terapéuticos precisamente con el uso de la inmunoglobulina, en este caso intrateca. La esclerosis múltiple se ataca la sustancia blanca del sistema nervioso central, provocando la desmielinización de los axones, o sea, se destruye esencialmente las células nerviosas y genera alteraciones neurológicas, parálisis principalmente. Carece de tratamiento curativo, el paciente entra en recaídas y remisiones. Recordamos que la remisión es cuando el paciente está en un periodo que no expresa la enfermedad y la recaída es cuando vuelve y expresa la enfermedad. Entonces entran en procesos de recaídas, remisiones y el tratamiento son inmunoglobulinas esencialmente. La miastenia grave, los anticuerpos atacan los receptores del neurotransmisor acetilcolina. ¿Para qué sirve este neurotransmisor? Es el encargado de, de estar y estimular la placa neuromuscular, es decir, de que se traduzca el impulso nervioso en un movimiento muscular. No hay contracciones, no hay contracción muscular, por eso en la miastenia el paciente empieza con una parálisis progresiva y puede llegar a la atrofia de los músculos. En la artritis reumatoidea, los macrófagos y los linfocitos se activan contra antígenos del tejido conjuntivo. ¿Dónde hay tejido conjuntivo? En todos los órganos, en todos. Entonces hay tejido conjuntivo en las articulaciones principalmente, hay tejido conjuntivo en otros órganos, pero ataca principalmente las articulaciones que se inflaman de manera crónica. Hay deformidad de la articulación, hay destrucción. Lupus eritematoso sistémico. Se forman anticuerpos contra el DNA o ADN, recordemos que es el ácido desoxirribonucleico, que es la célula, o mejor, la sustancia de la herencia, y las histonas. Las histonas son proteínas que envuelven este ADN para que quepa dentro de una célula. Y cuando se enrolla, forman los cromosomas. Se producen lesiones en distintos órganos que pueden ocasionar la muerte del paciente. Entonces, hay anticuerpos contra el ADN o las histonas. ¿Dónde ADN y histonas? Pues en todas nuestras células. Pero ataca principalmente el lupus, el riñón, ataca el sistema nervioso central, ataca las células de la sangre, específicamente genera hemólisis, es decir, destrucción de los glóbulos rojos, puede atacar la piel y en general puede desencadenar toda una alteración en toda la economía corporal, o sea, en todos los órganos. El Guillain-Barré se producen anticuerpos contra la parte del sistema nervioso periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios. Cuando esto sucede, los nervios no pueden enviar las señales de forma eficaz, o sea, la transmisión nerviosa se detiene. Los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo, o sea, el sistema nervioso central
O sea, el encéfalo, la corteza cerebral está pensando una cosa, por ejemplo, mover las piernas y no lo puede hacer. Recordemos que el Guillain-Barré empieza casi siempre caudocefálico, o sea, empieza desde los pies hacia arriba. Y el problema es que llega a diafragma y exista una parálisis del diafragma y una parálisis respiratoria. Mientras que la hipersensibilidad es una disfunción del sistema inmune debido a que produce una respuesta inmune frente a una sustancia prácticamente inocua, como puede ser el polen, las heces de los ácaros, el polvo, las fresas. Las sustancias frente a las que se produce la respuesta reciben el nombre de alergenos. Entonces los ácaros, el polvo, generan una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica y que se conoce como alergia. El paciente que tiene diversas alergias se le conoce como paciente atópico, es decir, ese paciente que genera múltiples alergias. No se manifiestan en el primer contacto, sino con el tiempo, después de un periodo de sensibilización. El proceso alérgico se desencadena con una primera exposición al alergeno, ya cuando hay una sensibilización, y se libera principalmente inmunoglobulina E. ¿De dónde? De los mastocitos principalmente, algunos macrófagos, pero principalmente mastocitos, en lo que se produce, con lo que se produce la memoria inmunológica. Una segunda exposición provoca la hipersensibilidad inmediata y una hipersensibilidad retardada también de tipo celular. Aquí está tipo 1 inmediata, tipo 2 citotóxica, tipo 3 inmunocomplejos y tipo 4 retardada. Y aquí están los mecanismos que hablan las inmunoglobulinas presentes, el periodo de latencia, o sea, cuando empieza a actuar, cuando se empieza a expresar, y los mediadores principales que aparecen allí en cada una de estas hipersensibilidades. Entonces, la hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1 es, digamos, la reacción alérgica específica, entonces puede producir hipotensión, edema, hay una fase de sensibilización grandísima. En la fase 2 hay una activación de mastocitos, en la fase 3 hay síntomas de alergia como inflamación, congestión y estornudos. Entonces en la próxima parte vamos a empezar con esto de hipersensibilidad inmediata.